Hoy es 10 de mayo, así como lo mencionaba mi querida Rose, Día Mundial del Lupus, y la Fundación del Lupus de América estima que al menos 5 millones de personas a nivel mundial padecen alguna forma de lupus. También la enfermedad es más común en rangos de edad, ojo, entre los 20 y los 40 años, y en personas de raza negra y asiática. Y es que hoy, justamente en el marco de esta fecha, vamos a estar hablando con un especialista que va a estar también aclarando las consultas de toda la comunidad de Así Somos. Es el doctor Mauricio Cordero Alfaro, quien es reumatólogo y a quien le damos la bienvenida acá a Así Somos. ¿Cómo está, doctor? Un gusto, Rose, un gusto, Vicky. Muchas gracias por la invitación y feliz de acompañarnos acá en este espacio. Esta enfermedad es compleja y lo hablábamos un poquito fuera de micrófonos porque tiene un montón de síntomas asociados y usted lo decía, hay pacientes de pacientes y hay lupus de lupus. Pero empecemos por lo primero, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es el lupus? Sí, el lupus es una enfermedad que es tal vez el protocolo de lo que llamamos una enfermedad de tipo autoinmune. Básicamente es un sistema inmunológico que está acostumbrado a defendernos, entonces identifica cosas extrañas, piénsese tal vez una bacteria o un virus. Se detecta esa sustancia extraña, se genera un ataque y se elimina, previniendo que nos enfermemos. Eso pasa todos los días, a cada momento. Igual con, por ejemplo, células cancerosas. Son células que tienen un comportamiento distinto, nuestro cuerpo lo identifica, lo ataca y lo elimina y así no desarrollamos, por ejemplo, cáncer. Pues en este contexto, la enfermedad aparece donde nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, deja de percibirnos como lo propio. Entonces pongamos, por ejemplo, una célula de la piel. La célula de la piel no ha cambiado, de la misma de siempre, nuestro sistema inmunológico se confunde y agarra esa célula y la identifica como algo no propio, entonces empieza a atacarla. Y donde genera el ataque, genera la sintomatología. Eso puede pasar en un montón de partes de nuestro cuerpo y por eso llamamos al lupus una enfermedad sistémica, que es básicamente que puede afectar todo nuestro cuerpo. Tenemos manifestaciones de lupus donde se genera un ataque contra la piel, contra las mucosas, boca, por ejemplo, contra el cabello, contra el corazón, contra el pulmón, contra las articulaciones, que tal vez es una manifestación muy importante, contra la sangre en sus diferentes componentes, glóbulos rojos, que son los que nos permiten el tema de oxigenación del cuerpo, plaquetas, los que nos previenen que sangremos, células de defensa o glóbulos blancos, la que nos ayudan con el tema de infección. Entonces, es una enfermedad que puede tener miles de caras, miles de presentaciones. La misma enfermedad puede tener diferentes escenarios en muchas de nuestras pacientes y ese rango de edad que ustedes comentan de gente joven es importante porque muchas veces se asume que es enfermedades reumatológicas de señores mayores. No. Eso es cierto. El lupus en específico es una enfermedad que su mayor rango de importancia es en mujeres y en edades tempranas, después de que inician más o menos procesos de formación de hormonas sexuales femeninas, digamos por ahí de los 15 ya podemos empezar a ver casos muchísimo más frecuentes. ¿Cómo sé que tengo lupus? Bueno, es todo un detalle eso y a veces y por eso estos espacios tal vez son importantes donde tenemos que tratar de ampliar la educación y el comentar sobre síntomas. Realmente el diagnóstico de lupus conlleva mucho la perspicacia del médico que lo atiende. Es tal vez de ese médico de tener la capacidad, de hacer esa historia, de buscar esa sintomatología, esa afectación, porque para los pacientes es un poco difícil de explicar. Y ellos lo que dicen es que, un día empecé y me empezaron a aparecer manchas en la piel, después de un pronto a otro me peinaba y se me caía el cabello, empecé a desarrollar úlceras, me empezó a doler todo, empecé a hincharme, empecé a hacer una serie de manifestaciones que nuevamente para el paciente es tal vez un poquito difícil de interpretar. Claro. En ese sentido, el médico es tal vez el que tiene la mayor importancia en este escenario de tratar de agarrar todo ese montón de síntomas que son aislados de todos los órganos que hemos comentado que pueden ser afectados y sumarlos, decir, pucha, ¿qué situación de enfermedad puede ser capaz de afectarme? Esta zona del cuerpo, esta, y obviamente con estudios de extensión
para intentar evidenciar todo ese tipo de manifestaciones. Cuando decís estudios de extensión, exámenes. Exámenes. ¿Qué tipo de exámenes? Sí, en general nosotros necesitamos tal vez 3 escenarios de estudios en estos pacientes. Uno es el estudio, digamos, inmunológico. Esta enfermedad, al ser una enfermedad de tipo autoinmune, presenta un estudio de un autoanticuerpo que se llama anticuerpo antinuclear. Es un marcador muy importante que se presenta en el 100% de estas pacientes y es tal vez en algunas ocasiones como el clic, el nexo que hace al paciente decir, pucha, esto podría tener un mecanismo de tipo inmunológico. Entonces, esa manifestación del anticuerpo antinuclear es muy importante y hay otros estudios inmunológicos, pero tal vez en ese escenario. El escenario número 2 son estudios generales, por ejemplo, el tema de revisar su hemoglobina, a ver si hay algún componente que hable de anemia, revisar plaquetas, también revisar, por ejemplo, estudios de función del riñón. Y el tercer escenario es las manifestaciones a nivel de orina. Entonces, el chequeo de orina pues nos ayudan como a complementar el análisis de las manifestaciones que podrían ser o verse afectadas en este tipo de pacientes. Doctor, y usted ya nos ha hablado de síntomas, nos ha hablado inclusive de diagnóstico, pero a mí me viene una pregunta muy clave y es ¿por qué aparece el lupus? ¿Cuáles son las razones que indica la ciencia por qué da esta enfermedad? Todas son realmente hipótesis, realmente son cosas que no se han logrado documentar y lo que se ha visto es que hay muchos factores asociados, por ejemplo, el factor genético. Realmente hay algún grado de enfermedad de tipo herencia, donde hemos visto que, por ejemplo, tal vez no en todas las generaciones de las familias, pero usualmente en pacientes tenemos un antecedente de una abuela, una bisabuela que tuvo en su momento o una enfermedad rara o una enfermedad previamente ya diagnosticada. Hay una asociación muy importante con infecciones. Se ha visto que un virus que se llama virus de Epstein-Barr tiene la capacidad de desencadenar procesos y también algunas exposiciones ambientales que son tal vez difíciles de documentar a lo largo de la vida. Entonces, yo le explico a mis pacientes que esto es como una hoguerita, como una chimenea. Todos nacemos con esa chimenea. Tenemos, digamos, su madera seca, perfecta para encender, ¿verdad? Todo el espacio libre de humedad. Y a lo largo de la vida, alguien o algo llega y tira un fosforito. Ese fósforo, pues tal vez enciende la hoguera, pero se apaga. Y en algún otro momento vuelve a existir otra situación donde encendemos otro fosforito. Y así ocurre hasta que en algún momento esa chimenea enciende. En el momento en el que enciende, empieza el mecanismo de tipo autoinmune a generar enfermedad. Entonces, realmente todos tenemos una predisposición genética, no todos lo vamos a desarrollar, todos tenemos chance de esta enfermedad, por dicha es una enfermedad tal vez poco frecuente, pero básicamente, pues esos son los mecanismos como los que se han logrado documentar, los que se han logrado encontrar una asociación para entender el funcionamiento. Hay una relación muy importante con el tema hormonal femenino y eso es tal vez de los factores que hacen que el lupus sea predominantemente de mujeres. Hay descripciones a nivel internacional donde la relación de afectación es un hombre por cada 9 mujeres. Uy, es mucho. Un hombre por cada 13 mujeres. Wow, es una cosa sí. muy marcada. Y ya sería como una predisposición genética en el caso de las mujeres. Exacto, y por eso es que se ha estudiado mucho esa relación con fenómenos, digamos, de formación de estrógenos, principalmente, con todo lo que son mecanismos hormonales, que va de la mano con los picos de manifestación de la enfermedad, que repito, después de que la mujer ya empieza con su etapa de menstruación, por así decirlo. ¿Está asociado a las pastillas anticonceptivas? ¿Pueden las pastillas anticonceptivas o algún método anticonceptivo hormonal potenciar el lupus en nuestro cuerpo? Realmente no. Sí hay enfermedades asociadas al lupus que son bastante frecuentes de encontrar en una sola persona, donde ese tipo de medicamentos pueden inducir síntomas o manifestaciones. Más o menos como un 20-25% de mujeres con lupus desarrollan una enfermedad que se llama síndrome antifosfolípido.
Sus manifestaciones principales son las de formación de coágulos o pérdidas gestacionales, abortos. Si hay evidencia de que entonces las mujeres que tienen esa enfermedad con el uso de anticonceptivos pueden, por ejemplo, tener mayores eventos de tipo coágulo, trombosis que llamamos, ¿verdad? Entonces, tal vez en ese sentido, la mujer con lupus no tiene contraindicado de forma absoluta planificar con pastillas anticonceptivas, por ejemplo, pero debe ser revisada con detalle para ver si no tiene una contraindicación extra que nos obliga a pensar en otro método. Muy bien. Tenemos ya consultas que ingresan por acá y uno de los mitos que nos proponen acá nuestra comunidad de Así Somos es que las mujeres que tienen lupus pueden quedar embarazadas y sus hijos nacer sin la enfermedad. Sí, y también sí. Realmente el avance de la ciencia, que es algo muy bonito tal vez de la reumatología, nos ha permitido cada vez lograr que estas pacientes tengan una vida completamente normal, cumpliendo todos absolutamente sus objetivos, ser mamá, conformar una familia, viajar, hacer deporte, un montón de cosas que tal vez en el pasado se consideraban imposibles. Pero hay reglas, hay cosas que se deben cumplir para que todos estos desenlaces sean buenos. Por ejemplo, en el tema de lo que es el embarazo y lupus. Una regla clave es no usar medicamentos que puedan ser potencialmente dañinos para el bebé. Hay algunos medicamentos que tienen la capacidad de generar malformaciones o aborto cuando se utilizan en el contexto de embarazo. Y lo número 2 es tener una enfermedad controlada. Realmente está normado que al menos deben existir 6 meses de una enfermedad bien tratada, una enfermedad que consideremos dormida o en remisión, para dar tal vez un visto bueno de intentar un embarazo. ¿Esto por qué? Porque, bueno, sí hay lastimosamente demasiadas descripciones donde una persona que se embaraza con lupus no controlado puede incrementar los síntomas de lupus. Y nos encontramos en un momento muy difícil, pues estamos atados de manos. Hay muchos fármacos para manejar lupus activo que son dañinos para el bebé. Entonces, nos queda más como esperar, ¿verdad? Tener un poco de paciencia, tratar de mantener un poco algunos síntomas, y eso lastimosamente puede venir de la mano de desarrollar cicatrices de enfermedad, puesto que en el tiempo en el que la enfermedad está activa hay inflamación y esa inflamación conlleva a daño. Obviamente los embarazos son de 9 meses aproximadamente, ¿verdad? Entonces, desde nuestra perspectiva, demasiado tiempo donde no podemos intervenir de la forma adecuada. El desarrollo de los estudios científicos realmente nos ha permitido, y les puedo contar que nosotros ahora tenemos una cantidad importante de mujeres con lupus a la cual acompañamos en el tema de embarazo, y son embarazos súper tranquilos, son embarazos muy bien llevados. Siempre se considera un embarazo de cuidado, ¿verdad? Y por eso tiene que tener pues un seguimiento con un ginecólogo especialista en embarazo que llamamos de alto riesgo. Y sobre la segunda pregunta, nuevamente los hijos de estas pacientes pues tendrán su riesgo, tal vez un poco más elevado que el riesgo que tienen la población general donde no hay lupus en las generaciones, pero no es una regla de que el paciente con lupus el hijo de una paciente con lupus vaya a desarrollar la enfermedad. Ahora hablabas que hay diferentes tipos de lupus, ¿verdad? Contanos, porque también decías acerca de las cicatrices, pero hablemos también de esos tipos de lupus. Sí, la diferenciación principal está en el tema de lupus cutáneo, que es una enfermedad que tiene un componente exclusivo para piel, y la variante más marcada, que es la de lupus eritematoso sistémico, que es la que nosotros los reumatólogos nos encargamos en manejar. El lupus cutáneo, pues en algún porcentaje puede tener un riesgo de hacer una evolución sistémica, o sea, que no sea una enfermedad exclusiva de piel, sino que se desarrolle compromiso, como hablábamos, de corazón, de pulmón, de riñones, de sangre, entre otras cosas. De piel, y ¿cuál es la manifestación en mi piel? Es que estoy pensando, no sé, como un tipo de alergia, ¿verdad? O como una mancha que tal vez luego, no sé, tiene erupciones y se llega a abrir, para que nos des una descripción. Sí, la
La manifestación de lupus es una cosa muy amplia y lo podemos ver de tantas formas. De hecho, que se divide según el tipo de manifestación. Hay una manifestación que es tal vez la más frecuente, que se llama lupus cutáneo agudo. Es una lesión que aparece principalmente en zonas de piel expuestas a sol. Ahí conlleva tal vez una de las manifestaciones más famosas, que es la de lesión en alas de mariposa. No sé si han visto ustedes fotos de pacientes con lupus que les pintan o que tienen manifestaciones de enrojecimiento en la zona debajo de los ojos, que alrededor de la nariz. Y que se les hace como rojo, pero se les hace como blanquito también, como un polvito, ¿no? Eso es más tal vez característico de psoriasis. En general, la lesión por lupus no genera descamación en esa específica variante, que es la del lupus cutáneo agudo. Entonces, en general son lesiones enrojecidas, son lesiones que afectan, como le repito, zonas expuestas al sol. Hay otras variantes, como por ejemplo la del lupus cutáneo subagudo. Eso pueden aparecer en zonas diversas del cuerpo, son frecuentes por ejemplo en el pecho, en la espalda. Ahí se pueden describir lesiones que son circulares con un borde activo, entonces es un enrojecimiento que es como muy marcado donde encontramos la lesión y la piel sana alrededor. Hay una variante que se llama variante psoriasiforme, que tal vez ahí sí puede generar un poquito de descamación, un poquito distinta a la que vemos en la psoriasis, pero que tiene tal vez la característica de que no duele, es más incómoda a la vista, pues al paciente le molesta el brote. Y la manifestación tal vez más complicada en el sentido de que deja cicatriz es la lesión por lupus discoide. Eso sí genera un fenómeno de inflamación muy marcado. Si aparece en una zona donde había cabello, el cabello no volverá a crecer. Genera una especie de cicatriz. Y bueno, ustedes que están en este mundo de la radio recuerdan, por ejemplo, a Seal, el que cantaba Kiss Off from a Rose, del soundtrack de Batman. Sí. Seal es un paciente que tiene lupus discoide, entonces a nivel de cara él tiene varias lesiones que hacen pues... sí, cicatrices. Eso es interesante. Esas cicatrices son básicamente las manifestaciones que después del proceso de inflamación pueden quedar... es como que la piel se abre, entonces. Tal vez no es como una úlcera, porque realmente no, pero es más un fenómeno de atrofia, donde la piel cambia la característica y se debilita. Ya. Qué interesante, porque cuando yo creo que se crea el Día Mundial del Lupus, el objetivo es concientizar a toda la población en general, no solamente a las personas que viven con esta enfermedad, a sus familiares, sino a personas como nosotras que tal vez no tenemos toda la información, o los que nos están escuchando. Cuando usted habla de esas lesiones, inclusive esos brotes, si por ejemplo, lo primero, si yo le veo esa casi que herida, ¿verdad? Ese brote a Vicky, muchas personas pueden llegar y juzgar y pensar, ¿será contagioso? Entonces, vámonos a lo más básico, eso es importante también decirlo. ¿El lupus es una enfermedad contagiosa o no? No, para absolutamente nada. Como lo comentamos, median mecanismos de autoinmunidad, que eso realmente no se puede pasar por compartir con la persona, por ejemplo asistirla, ayudarle o hacer algún tipo de cosas. Esa es una lesión, la que me mostrás, de una variante psoriasiforme. Y ya les vamos. ¿Esto es psoriasis o es lupus? Habría que verla con detalle, porque también eso es el tema de trampa. A simple vista, las lesiones pueden tener algún grado parecido y en ese sentido el diagnóstico por medio de colaboración con dermatología y con biopsia es muy importante hacerlo. Muy bien, entonces a simple vista... No es tan sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Ok, muy bien. Esto es importante también para que cuando veamos algo en nuestra piel no lo dejemos también pasar por mucho tiempo, ¿verdad? Sino que podamos ir al especialista que nos pueda guiar. Y también tener la empatía, por eso hice esa pregunta, porque obviamente nosotros acá sabemos que no es contagioso, pero si por ejemplo alguien está escuchando y tiene algún compañero o compañera en el trabajo, en la oficina, etcétera, y eso vamos a hablarlo, Vicky, no te interrumpo más, pero vamos a hablarlo con cómo afecta el lupus la parte laboral y social, ¿verdad? De acuerdo a tu experiencia con los pacientes, ¿qué te dicen al respecto? ¿Cómo llevan su vida? Porque también el hecho que a uno le digan tenés lupus
ya significa que hay algo diferente en mí, ¿verdad? Sí, tal vez la manifestación o la forma como uno ve el desarrollo de la enfermedad desde el diagnóstico hasta una etapa, digamos, de enfermedad un poco más madura, empieza como con un lío interno, tal vez así lo catalogo yo. La temática de una persona joven de aceptar una enfermedad que no se va a ir, que no se va a curar, no es nada sencillo. Entonces, el lupus no se cura. Lastimosamente se controla. Ajá, pero no es curable. Pero no es curable. A lo que vamos con esto es que siempre vamos a tener que tener algún tipo de medicamento que nos ayude a frenar nuestro sistema inmunológico, tal vez comparable como un paciente que tiene presión alta. Siempre va a ocupar una medicina para que su presión esté normal. Regulada. Exacto. Entonces, empiezan, o lo que uno ve es ese lío de decir, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué tengo yo que no quiero tomarme estos medicamentos? No quiero tener esta enfermedad. Y muchísimas veces, por ejemplo, con adolescentes, tenemos ese lío gigantesco de mal seguimiento, mala toma de medicamentos, porque también los estigmatiza, ¿verdad? En la clase puede ser víctima de burlas por tener que tomar medicamentos y cosas por el estilo. Ya cuando pasa el tiempo y ven que el tratamiento les hace sentir mejor, que les da nuevamente esa energía, que les quita esos brotes, que les quita alguna de la sintomatología que esto genera, pues ya empiezan a entrar en una fase tal vez un poquito más de confort, ¿verdad? Sobre el tratamiento. Pero eso no excluye que de vez en cuando hayan problemas de ausentismo, por ejemplo, laboral. En ese sentido, intentamos que el lupus esté lo más controlado la mayor parte del tiempo, pero eso no quita que puedan existir picos de actividad. En esos picos de actividad media, lastimosamente, muchos síntomas que llamamos constitucionales, mucha fatiga, mucho cansancio, problemas de concentración, que muchas veces son como los que más afectan la calidad de vida de los pacientes. Claro. Lo que hablamos antes, el tema de dolor de articulaciones, de inflamación de articulaciones, problemas para hacer desplazamiento que obligan a que exista algún grado de incapacidad, algunos días al menos. Cosas que a veces ameritan tal vez reformular, volver a analizar el plan de tratamiento que tiene la paciente. Porque eso es importante también tenerlo claro y a los pacientes. La enfermedad por lupus, al tener muchos escenarios, tiene muchos tipos de medicamento. Y no necesariamente el medicamento que, por ejemplo, nos ayuda con la sangre y el riñón, nos ayuda con la articulación. No necesariamente el de la articulación funciona para el cabello y así sucesivamente. Entonces, siempre en las citas, y de ahí la importancia del seguimiento regular, estamos haciendo un análisis, estamos haciendo como un escaneo de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está presentando, qué es lo que el paciente siente y si el plan de tratamiento está ajustado a lo que estamos viviendo. Y doctor, ¿cómo lo podemos contactar para que, ya que este tema es tan complejo y realmente debe ser tratado con diagnósticos personalizados, las personas puedan acudir a usted? Me pueden buscar al 2522-1000 en el Hospital Clínica Bíblica, ahí está mi consultorio. Y tal vez es importante recordar. Sí, que no olvidar del lupus. Uno, que no es una enfermedad, no debe ser considerada tan estigmatizada como previamente. Es una enfermedad tratable, completamente va de la mano con una vida normal, siempre y cuando exista orden. Hay reglas: 1, no embarazarse sin permiso; 2, no fallar al tratamiento; 3, evitar la exposición solar, que es algo que tal vez no comentamos. La radiación ultravioleta tiene la capacidad de generar la enfermedad, de desencadenar los mecanismos inmunológicos de forma importante y por ende la prevención, uso de bloqueador solar es importantísimo. Y 4, el seguimiento es realmente algo crítico, que siempre haya un médico reumatólogo a cargo, puesto que es el especialista más entrenado en este tipo de pacientes. Excelente, doctor, un gusto conocerlo el día de hoy y sobre todo esta información que es tan valiosa para una enfermedad que está, ¿verdad? Y que a cualquiera nos puede llegar. Muchísimas gracias. Estuvimos compartiendo con el doctor Mauricio Cordero Alfaro, reumatólogo, le agradecemos montones. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.